Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En los pliegues menos visibles del universo mediático, donde las historias se tejen entre lo privado y lo público, ha estallado una noticia que nuevamente sitúa a Demet Özdemir en el centro de la atención. Con una frase concisa, cargada de implicaciones afectivas, necesitaba alejarme de Atay por un tiempo, la actriz turca detonó un cúmulo de interpretaciones, conjeturas y lecturas que van desde la empatía emocional hasta el morbo más alimenticio de la prensa rosa. Lo que comenzó como una afirmación íntima desembocó pocas horas después en un viaje inexplicable. Demet cerró maletas y abandonó el país sin anunciar su destino, dejando tras de sí una estela de preguntas. Este movimiento no puede entenderse únicamente como la decisión súbita de una figura pública abrumada por la agenda, es sobre todo el gesto de una persona que ha decidido recortar los bordes del ruido para recobrar su centro. No obstante, cuando esa persona forma parte de una pareja cuya relación se ha venido hilando entre eventos compartidos, amistades en común y apariciones que la opinión pública lee como pistas, el silencio adquiere mayor densidad simbólica. ¿Se trata de un retiro temporal para recomponer fuerzas o del primer acto visible de una separación que aún no ha sido pronunciada? Las fuentes que acompañan a la actriz hablan de un agotamiento real, de jornadas que se multiplican a golpe de compromisos profesionales y de una carga emocional que ha ido incubando tensión. Pero, según esas mismas voces, el desgaste no habría sido exclusivamente fruto del exceso de trabajo. Desacuerdos con Atay Ulusoy, con quien su cercanía viene siendo objeto de comentarios desde hace semanas, habrían provocado un quiebre en la convivencia cotidiana. Amigos cercanos relatan conversaciones interrumpidas, pequeños choques que fueron escalando hasta convertirse en una necesidad de espacio por parte de Demet. Necesitaba ver las cosas desde otra orilla, confía uno de los interlocutores, como si quisiera justificar que el gesto responde a una urgencia íntima más que a una estrategia mediática. El recorrido de Demet por la escena artística turca ha sido, desde sus inicios, una mezcla de talento, esfuerzo y una capacidad casi instintiva para conectar con el público. Esa misma relevancia convierte cualquier decisión suya en noticia. La posibilidad de que se haya trasladado a Europa para tomar distancia ha sido mencionada en círculos cercanos, aunque otras versiones sugieren la existencia de una oferta laboral internacional que habría apremiado sus maletas. Sea cual fuere la razón oficial, lo cierto es que la ausencia voluntaria, y discreta, confirma algo que pocos extrañan en el mundo del espectáculo: la imposibilidad de separar la vida privada de la narrativa pública cuando uno ocupa un lugar de privilegio en la mirada colectiva. Mientras tanto, la reacción del otro involucrado, Atay Ulusoy, ha sido descrita por allegados como mesurada y respetuosa. Más que discursos grandilocuentes o gestos de dramatismo, lo que llega desde su entorno es una aceptación contenida, la comprensión de que la pareja atraviesa un momento que merece espacio. Entiende que ella necesita este tiempo, ha dicho un confidente, en un intento por dar consistencia a la tesis de que la distancia no implica necesariamente el final. No obstante, en la lógica implacable de los rumores, incluso la espera se interpreta como signo de crisis o como estrategia silenciosa. Así, tanto el gesto de partir como la elección de no pronunciarse públicamente se convierten en combustible para la narrativa. Las redes sociales, fieles termómetros de la opinión popular, han actuado con la velocidad que exige la inmediatez. La última publicación de Demet, una fotografía de paisaje acompañada por la sentencia "a veces alejarse es la mejor manera de volver", fue leída por miles como mensaje en clave. Comentarios que oscilan entre la conmoción y el consuelo invadieron el post. Algunos usuarios interpretaron la frase como un adiós definitivo, otros la vieron como un acto de autocuidado necesario. En esos espacios de interacción, el público no solo consume la noticia sino que la interpreta, la corrige y la amplifica,
construyendo así un relato colectivo que se mezcla con la realidad de los implicados. Es imprescindible detenerse un instante para reflexionar sobre la naturaleza de estas interpretaciones. Cuando una figura tan visible decide tomar distancia, la sociedad tiende a proyectar en ese silencio no solo curiosidad, sino también expectativas, la búsqueda de explicaciones sencillas para situaciones complejas. La vida emocional de dos personas difícilmente se explica por titulares, existen matices, negociaciones y procesos privados que rara vez aparecen en los reportajes. Sin embargo, la lógica del espectáculo demanda conclusiones rápidas, y la prensa, con su ansia por la certeza, compone versiones que a veces hablan más del deseo de narrar que de la verdad experimentada. En el plano profesional, la decisión de Demet tiene implicaciones que no deben subestimarse. Una pausa bien administrada puede ser la bisagra que permita a una artista reconfigurar prioridades, aceptar propuestas más selectivas o incluso aceptar proyectos en el extranjero que amplíen su campo de acción. Desde otra perspectiva, la abrupta ausencia temporal puede generar titulares que eclipsen estrenos, campañas o movimientos profesionales planificados. En cualquiera de los escenarios, la figura de Demet se encuentra en un punto de inflexión que exige equilibrio. Cuidar la salud emocional sin abandonar la vigilia que acompaña a su carrera. A modo de reflexión final, la historia de una estrella que se retira por un tiempo no es nueva, pero cada caso aporta matices que hablan de la época. Elegir el silencio hoy equivale a tomar una decisión política. Cuestiona la obligación de la exposición permanente y reclama el derecho a la reparación personal. Demet Özdemir, en su gesto de alejarse, ha puesto en evidencia la tensión entre el deber de ser figura pública y el imperativo humano de preservarse. Desde K-pop queremos saber tu opinión para enriquecer el debate. ¿Crees que este distanciamiento es una pausa necesaria para salvar la relación o piensas que puede ser el preludio de una separación definitiva? ¿Te gustaría que Demet y Atay retomaran su vínculo profesional en un mismo proyecto o prefieres que cada uno avance por caminos independientes? Déjanos tu comentario con tu teoría, leemos todo con atención y seleccionaremos las mejores reflexiones para destacarlas en nuestro próximo vídeo. Si te interesa recibir crónicas como esta y no perderte nuestras exclusivas sobre las celebridades turcas, recuerda suscribirte a K-pop, activar la campanita y darle me gusta a este vídeo. Si quieres apoyarnos de forma especial, haz clic en el botón unirse para acceder a contenidos exclusivos y beneficios que solo los miembros disfrutarán. Cada suscripción y cada comentario nos permite seguir investigando y contando estas historias con rigor y respeto. La historia continúa, Demet está lejos por ahora, el silencio se instala como narrador provisional y la expectativa queda abierta. Cuando regrese, sus palabras y gestos quizá aporten claridad. Hasta entonces, lo que nos queda es la espera atenta de quienes observamos con curiosidad y, por qué no, con esperanza. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.